¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que ya nos está acompañando ahí en su mesa. Listo para ver qué historias se aparecen por aquí ahora en la nuestra. Oiga, pues el tema de hoy es, creo yo que muy interesante porque nos vamos a enfocar a esas historias que están allí guardadas en esos objetos que todos hemos traído alguna vez en la bolsa y que nunca nos estorban. Me refiero a las monedas, símbolos, historia de lo que pasaba en el momento en que se acuñaron, detalles curiosos y bueno, con la gran noticia, gran sorpresa que pues para desarrollar este tema pues está con nosotros aquí en esta mesa, yo creo que una de las personas más autorizadas para hablar de este tema. Así que le doy la bienvenida a nuestro buen amigo Ricardo de León Tallabas, que tuvo la gentileza de acompañarnos. Ricardo, bienvenido. Muchísimas gracias, agradezco infinitamente el honor de permitirme tu espacio y tu audiencia para poder mandar el mensaje sobre las monedas. Todo el mundo tenemos monedas en los bolsillos, nadie estamos exentos de no llevarlas en ellos. Así es, y como les digo, bueno, ya lo verán ustedes, a Ricardo, aparte de que es un apasionado de estas historias de las monedas, de la numismática, es historiador, no solamente se queda con el hecho de coleccionar monedas, sino que se mete a la historia. Yo creo que conoce de pe a pa todo este asunto de la historia de este apasionante tema. Miren, pues para que vaya usted agarrando calor, ya sabe que siempre le preparamos un juego de palabras para que mientras usted nos escucha vaya también pensándole un poquito. Y para ir con el tema, pues miren, ahora va a encontrar palabras que tienen que ver con el nombre de monedas, nombres de esos populares, de esos que hay ciertas monedas que como que son más entrañables y les damos nombres populares. Todos esos nombres usted los conoce. Así que ya sabe, cámbiele ahí el orden de las letras y busque 4 palabras relacionadas con monedas. A ver, adelante, para que lo vaya viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ve? ¿Fácil? ¿Difícil? Bueno, pues ahí váyale buscando. Al cabo ya sabe que tenemos como medios de comunicación el teléfono 2020-8865. Ahí la recepcionista tomará sus llamadas. No necesita tener todas, puede ya ser 1, 2, 3, 4. El asunto es participar. Y el WhatsApp, ya sabe, el 812-611-3535, que mira, aquí lo tenemos por ahí abajito. Ahí vamos a estar tomando también el nombre de quien nos vaya llamando. Aparte de sus comentarios, lo que usted nos quiera preguntar, opinar, pues con todo gusto los recibimos. No se diga más, vamos a entrar al tema porque esto de veras que va a ver que se disfruta en grande. Ricardo, pensé que podríamos usar una de las monedas como puerta, ¿no? Porque ya sabes que es una puerta que se abre y te lleva a muchos lados, ¿no? Claro, por supuesto. Así es como justamente empieza esto de la investigación. En el momento en que tú tienes la oportunidad de tener un punto en las manos, tú quieres a veces hacer una investigación vertical y encuentras una pista que te lleva en diagonal y te lleva en diagonal y tú querías empezar y terminar aquí y la vida te lleva para este lado y las sorpresas que tienes tú para poderlas compartir con el auditorio son fenomenales. Bueno, pues tenemos de arranque una entrañable moneda de esas que yo creo que nuestra generación, los que más o menos estamos de la edad y un poquito más menos, pues cuando nos íbamos a la escuela, si bien nos iba, por lo que nos daban era un 20, ¿no? Con ese 20 te tenías que hacer bolas para poder salir al recreo y comprar tu lonche del recreo y pues nos alcanzaba. Pero esa moneda al paso del tiempo, ya cuando la ves, y fíjate que no lo hacíamos de niños, sí la veíamos, decíamos qué bonita, pero la veíamos todos los días que no nos enfocábamos a entender qué era lo que estaba allí pintado en la carátula. Pero ahora, pues, esa podría ser una primera puerta, porque si algunos de ustedes ya se han enfocado en lo que es la cara de la moneda de 20 centavos, empiezan a surgir símbolos de los que obviamente hay una historia que contar.
Así que si pudiéramos ver una imagen del 20, por ahí una imagen que tenga el número 1 o algo así. Bueno, ahorita buscamos otra, pero ahí se ve ya que de entre ese 2 y ese 0 se ve un objeto que muchos cuando lo veíamos de niños no le teníamos qué era. Claro. Entonces, yo estaba en ese grupo, yo tampoco comprendía cuáles eran los símbolos y todo el mundo pensamos, y aún ahora le llamamos la moneda de 20 centavos de la pirámide. Ignoramos el resto de los elementos que aparecen ahí, como bien estás diciendo, y teníamos que hacernos bolas con ese 20cito para ver qué podíamos sacar para el recreo, como bien mencionas. Es muy importante que si en algo vas a acordarte de esta plática, de este programa, lo más importante que a mí me gusta siempre recalcar como mexicano es que nosotros hicimos la primera moneda para todo el Nuevo Mundo. Nadie más hizo una moneda antes que nosotros, aunque después vinieron muchos que hicieron monedas distintas. Pero a ninguno de nosotros nos cabe mayor honra que decir que la primera moneda que se hizo en todo el continente, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, en las Antillas incluidas, se hizo al cruzar la calle de la Catedral en la Ciudad de México, donde ahora se encuentra el edificio del Nacional Monte de Piedad. Ahí estuvo la casa de Cortés y el señor se puso a acuñar la primera moneda a raíz de un decreto que se hizo en 1535, el día 11 de mayo, por una mujer que todo el mundo la llama la loca, Juana de Castilla. Juana de Castilla, Juana la loca, sí es conocida, claro que sí. Y mira, una de las cosas que llama la atención, ahorita ya nos irás diciendo de estas fechas, es una buena novedad, un buen dato, ¿no? La primera moneda se acuña en México a nivel continente americano. Pero ese símbolo que tiene ese 20, ahora sabemos que es el llamado gorro frigio, pues nos surge la duda, los que no sabemos del tema, decir, bueno, pero pues ¿qué, como dicen por ahí, qué pitos toca un gorro frigio y qué es eso y por qué frigio? Y a ver, pues ahí se abre una historia, ¿no? Claro, no solamente eso, hay gente que dice, oye, pues frigio no es ningún estado de la República. ¿Cómo es que termina esto en una moneda mexicana? Tiene una historia muy, muy singular. En Asia Menor, hace muchos siglos, existía un pueblo que se llamaba los frigios. En esa época habían esclavos que eran muchachitos que ellos voluntariamente se ponían en esclavitud con gente que tenía la oportunidad de darles un oficio. Entonces ellos voluntariamente se hacían esclavos y le decían a la persona con quien querían convertirse en esclavos, yo voy a ser tu esclavo por 7 años. En esos 7 años, tú como el amo de ese esclavo, tenías la responsabilidad de proveerle de alimento, de techo y de buen trato. No son como los esclavos que aparecen en las películas o que desafortunadamente después aparecieron en la historia real. Esos muchachitos llegaban y eran más que todo servidumbres, eran servidores esclavizados en una casa. Esos esclavos iban siempre adelante cuando iban al mercado para abrirle paso al amo, o iban en la parte de atrás por si el amo necesitaba de sus servicios. Al cabo de los 7 años, el amo y nadie más que el amo podía regalarle un gorro redondo y muy burdo, si tú quieres, de color rojo brillante. Él se lo ponía en la cabeza y ahora ya este muchacho no iba enfrente ni iba atrás, iba a la par con su amo. Entonces, ellos iban a la ágora o al mercado y de esta manera todo el mundo se daba cuenta de que el esclavo ya era un hombre liberto y él podía poner su negocio o podía incluso tomar a un esclavo a quien poder darle el mismo oficio que le había aprendido. Ese gorro de la libertad se tomó precisamente como tal, como un gorro que representaba la libertad. Esta área se encuentra en lo que era la Anatolia, hoy conocida como Turquía. Esto nos lleva a lo siguiente: los griegos en su momento de expansión con Alejandro Magno llegaron a conquistar Turquía, pero no les fue fácil. Cuando se enfrentaron los griegos y los frigios en un momento determinado en sus batallas, usualmente eran los frigios los que podían salir adelante y avante en las batallas. En el momento en que ellos salían avantes, todos sacaban de un lado en un morralón que traían en los caballos, sacaban su gorro frigio y lo aventaban y se lo ponían en la cabeza, porque era rojo brillante y representaba la libertad. Tú no pudiste llegar a conquistarnos. De esta manera es como ese gorro empieza a aparecer en las monedas. La última vez que aparece en la antigüedad es con el asesinato de Julio César, y de ahí queda muerto este gorro frigio, hasta que aparece en una moneda en la Francia de la Revolución, de la que platicábamos antes de empezar en el programa. La Revolución Francesa, que bueno, otra vez vuelven esos nuevos aires de libertad, de nuevos conceptos,
Y entonces, ahorita, otra sorpresa, entonces es Francia, donde aparece por primera vez una moneda en tiempos modernos. Exactamente. Esta moneda aparece con la cara del rey con el rey francés, que es Luis XVI. Se viene la revolución, era un señor muy narigón que miraba hacia un lado. Y esta moneda tiene dos particularidades. La primera de ellas es que en una de sus caras aparece un haz de varas que están todos juntos, que representa al pueblo francés, la unión de sus ciudadanos. Arriba tiene un gorro en uno de las varas que están más altas, y este gorro representa la libertad, como ya te había explicado, por la tradición griega. Pero por el otro lado, como te decía yo, aparece el rey francés. En ese año de 1791, él trata de escapar con María Antonieta y ellos van en salida rumbo a Austria, hacia el noreste. Noreste. Y en el momento en que van saliendo, alguien los reconoce por una moneda, y es justamente la de esa denominación. Y los aprenden y los mandan de regreso a París. Esta moneda de libertad con el gorro frigio después pasa en 1793 a los Estados Unidos en sus monedas de 1 centavo, y después de ello pasan a nosotros en el año de 1823 en una moneda de plata enorme con nuestro gorro frigio. Esta moneda de gorro frigio tenía un resplandor. Nosotros muy pocos sabemos lo que es un gorro frigio, menos en aquella época, y eso que ahora tenemos el internet. Lo que hicieron en aquella época es que vieron un resplandor y dijeron: ese debe ser un gorro frigio. Si tú te fijas en la moneda que aparece ahorita arriba de esa balanza, que son las monedas de 1 peseta de 25 centavos, ahí aparecen el gorro frigio con un resplandor. Si la persona que tiene en producción las imágenes se sigue más adelante a la que tiene el número 1, ahí empieza a hablar de las monedas que estoy yo mencionando. En este gorro en particular, como te digo, aparece un gorro frigio con un sol, con un resplandor, y la gente pensó que era un sol. Por eso ahora cuando avientas las monedas, como tradición, dicen águila o sol. Esa es una moneda de 8 escudos, que era la moneda de oro de la época. No alcanzo a ver bien la casa de moneda, pero se hicieron en 14 casas de moneda. Esta pieza es francesa, es una medalla que hizo Charles Pillet. Ahí se ve el gorro frigio en la forma de la victoria de la libertad. Y de esta manera es que pues empiezan a aparecer esta simbología en nuestras monedas mexicanas. Sí, y sobre esto del volado está interesante, porque fíjate, yo siempre era una de mis dudas, decir, ¿por qué decimos águila o sol si yo nunca había encontrado una moneda que tuviera un sol? Ya ahora lo decimos, fue una interpretación de nuestros antepasados de ver el gorro con los rayitos y decir, mira, pues las caras son el águila, que siempre estaba de un lado, ¿verdad?, con sus diferentes evoluciones que ha tenido, y el otro lado pues sería el sol, ¿verdad?, que lo veías como un sol, aunque en realidad era un gorro frigio con resplandores, ¿verdad? Exactamente, mira, esas son las imágenes de las que estábamos hablando. Esa es la moneda de 20 centavos con la que tú empezaste a hablar, y ahí se aprecia muy bien el gorro frigio de entre el 2 y el 0. Yo toda la vida pensé que era una campana, te soy franco, hasta que empecé a averiguar de estas cosas. Esta moneda que tú estás viendo ahora tiene un brillo muy particular. Dos cosas quiero que tu audiencia tenga a bien recordar. La primera: nunca limpies una moneda. Y la segunda, nosotros hicimos la primera moneda del continente. Mira tú el brillo que tiene esa moneda, especialmente en cobre. El cobre es el material más veleidoso que puedes tú encontrar. Si tú limpias esa moneda con limón, con ajax, con lo que te dé la gana, la vas a tener con un brillo muy opaco, como una cuchara. Ese brillo que tiene la casa de moneda es imposible de repetir. A nosotros los coleccionistas nos gustan más las monedas que están sucias en su forma original a aquellas que han sido limpiadas. Así que por favor abstente de utilizar salsa búfalo y todas las cosas que todo el mundo utiliza siempre para limpiar esas cosas. Las monedas tienen diferentes elementos y son la simbología de la que tú estás hablando. Si continuamos con la serie de imágenes que estábamos nosotros en esa memoria, podemos nosotros hablar un poco de lo que habíamos hablado ya antes. La moneda donde sale el rey francés, el haz de varas, etc. Ese es el rey Luis XVI, que era de la historia que yo te estaba comentando en un principio. Por esa moneda a él lo encontraron y lo regresaron a Francia. Pero en el reverso de esa pieza, que es de 12 dineros, aunque también se conoció como de 12 sous,
que son 2 soles. Ahí es donde aparece en el lado opuesto de esa moneda, que era de bronce, y que entre paréntesis esta pieza es muy solicitada por los coleccionistas porque está en muy buen estado. La moneda de oro se hizo para guardarse, la moneda de plata se hizo para guardarse, pero el cobre nadie lo guardaba. Y esta pieza es de bronce. Si tú te fijas, ahí aparece el número 12 y del otro lado viene una D, 12 dineros. Esa era la denominación que ellos tenían. Ahí tú ves el as de varas bien ajustado como motivo central, y arriba uno de ellos más en alto, que tiene el gorro de la libertad. Y dice ahí la libertad en la ley. Y abajo dice año 3 de la independencia, de la Revolución de la Libertad, porque recuerda que la revolución se hizo en 1789. Ese gorro frigio pasa a los Estados Unidos y de ahí viene nuestra moneda mexicana, en una moneda grandota, muy hermosa, de 1823, que es esa. Esa pieza que aparece en tu pantalla justamente es la originaria del águila o sol. Ese es el sol que veían. La denominación aparece como 8R, 8 reales. Nosotros utilizamos por mucho tiempo la denominación antigua de los españoles hasta que aparece el sistema decimal muchos años después. Después viene la MO. Te reto a que saques ahora una moneda, la que tú quieras, y tú verás en ella una M y una O. ¿Por qué viene esa M y una O? Porque nosotros tuvimos 14 casas de moneda. La MO, la reina de Castilla ordena que se ponga una M latina para saberse que fue hecha en México. En 1542, el 28 de junio, estaba sin hacer nada el virrey Antonio de Mendoza y tuvo que hacer un rediseño de las monedas mexicanas, y de esta manera es que aparece la pequeña O, la letra inicial y la letra final del lugar donde se hacían. M-O, México. Y por tradición aparece justamente exactamente esa MO en todas nuestras monedas. Desde el 28 de junio de 1542 y hasta el día de hoy no hemos cesado. Esa MO que tú ves ahí es la marca más antigua en una moneda donde aparece y se designa que es de México. Hubieron otras casas de moneda como la de Lima, que aparece en 1565, la de Bogotá, que aparece en el 80, etcétera. Pero todas esas casas de moneda con sus marcas de SO por Santiago en Chile, etcétera, aparecen muchos años después que la de nosotros en México. Si continuamos con las monedas, tú te darás cuenta que esto es un viaje, es una evolución. Tú hablabas del águila mexicana. Bien, en este caso tú estás viendo una de las monedas que mucha gente, todavía mayores que nosotros, vio, pero que mucha gente tiene en sus frasquitos de monedas. Estas son las famosas del 0720. Si tú te fijas, el gorro de la libertad arriba dice completamente la palabra libertad, tiene el resplandor, y tú ves que tiene 2 guirnaldas. Estas 2 guirnaldas son las de la Victoria. Todos son símbolos, ¿verdad? Que todos. Oye, no hay nada que aparece en una moneda en una forma de suerte o aleatoria. Todas estas monedas tienen un símbolo por alguna razón. Aquí vemos el águila. Decidí poner la moneda más pequeñita, que es porque es la que todo el mundo tiene en algún botecito o lo que sea. Y esa moneda tú te fijas que se llamó del 0720 porque en la parte superior donde está la cabeza y entre las alas aparece un 0, un punto, un 7, un 2 y un 0. 0720. ¿Qué significa este 0720? Este 0720 te dice la ley de la plata. 0720 significa que si tú partías esta moneda en 1000 partes, 720 eran de plata pura. Pero pues ¿quién se iba a contar todo eso? Pues es sí. Mucho más fácil decir que es 72% de plata pura. Y esas duraron desde 1919 hasta 1945, en que cesa esta ley y sube la plata, y de esta manera el circulante ya no puede tener 10 centavos porque vale más, y empieza una serie de cambios en estas monedas. ¿Ya vieron por qué digo yo que Ricardo es de los que más sabe de este tema? Pues tiene clarísimo toda esa historia de las monedas y es un deleite escucharlo. Pero vamos a hacer una pequeña interrupción para que usted vea otra vez el juego de palabras. Tomemos un respiro y regresamos. Así que adelante con el juego de palabras y volvemos en un instante.
Bien, pues ya estamos de vuelta, ya tomamos aire, vamos a seguir con estas historias de las monedas que, como ven ustedes, están interesantísimas. Y bueno, no está por demás también recordar cómo de las monedas poco a poco se van generando metáforas que van enriqueciendo el lenguaje. Y esta moneda de 20 con la que abrimos es muy entrañable porque pues esa frase que ya es muy adoptada por los mexicanos de ya me cayó el 20, sí, que fue una de las primeras que a mí me atrajo hasta a esta área de investigar el origen de las frases. Bueno, ya es muy sabido que se refería a esa metáfora del 20 que usábamos para ponerlo en las ranuras de los teléfonos antiguos o de las máquinas. Había caballitos de esos que estaban en los almacenes, claro, que te subían, le echaban el 20 y ahí estás brinque y de pronto se paraba y decía, no, pues que ya se acabó el 20, ¿verdad? Y entonces se generaban ese tipo de metáforas que todavía subsisten, aunque esta moneda ya haya pues desaparecido. Y otra también que cuando se decía que, oye, te echaste todo el 20, me acordé cuando usaba la loción. La loción, y que, oye, hueles mucho, te echaste, porque así la comprabas, ¿verdad? Sí, ibas claro, a las tiendas y me da un 20 de loción o de brillantina, ¿no? Que te echas en el pelo, ¿no? Y era la forma de decirte que habías exagerado, que te habías echado todo el 20. Fíjate que ahora que estás mencionando estos refranes, hay refranes que fueron populares en su época y que ya mucha gente no los conoce, como por ejemplo, poderosos señores don dinero. Había otra que decía, ¿quién fuera monedita de oro para hacer a todos sonreír? Había otro que decía, hablemos en plata. En plata limpia. En plata limpia, refiriéndose a las monedas. Claro, sí. Ese tipo de refranes populares, como dices tú, son cosas muy de nosotros, y ponerles motes a las monedas, como las de 5 centavos, las Josefitas, las de 20 centavos de la pirámide. Luego vinieron las pequeñitas de Madero y les llamaron los maderitos. Al Madrid, sí, pues era una parte del pueblo, ¿no? Como que le dabas un toque más cálido, ¿no? Claro. El mencionarlas así a las monedas. Ese de, a mí págame al chas. Sí, sí. Que se oigan las monedas. Claro. Chas. Fíjate, ahora que estás mencionando esto, el México de siempre gastó moneda. Nosotros tuvimos un sistema bancario muy tardío. Teníamos 300 años, más de casi 350 años de estar haciendo monedas, cuando aparece el primer banco real en el México de nosotros. No había aparecido antes por una serie de circunstancias, particularmente porque nosotros nos estábamos peleando contra nosotros mismos, porque fuimos dos. Yo siempre digo, cuando doy mis clases en Estados Unidos, les digo, los mexicanos hemos sido extraordinarios para hacer dos cosas y nadie nos supera: para hacer moneda y para matarnos entre nosotros, porque siempre encontramos pretextos para hacernos guerras entre los del norte contra los del sur, los conservadores contra los liberales, todo el mundo contra todo el mundo. Es precisamente por eso que no se pudo establecer un sistema financiero aquí en el país. Los billetes que aquí se dieron muy tardíamente, hasta 1864. Llegaron los británicos, se establecen durante el gobierno de Maximiliano, y este señor, que era un británico que se llamaba William Newbold o Guillermo Newbold, empezó a hacer un banquito que fue el Banco de Londres, México y Sudamérica. Pero ese señor, en lugar de quedarse solo con un billete, con una sucursal de banco, empieza a abrir en todas partes. Y en lugar de abrir el día que le fue señalado, el señor no abre sus puertas. Por un mes se pone a dar la vuelta. Se va a Querétaro, se llega hasta acá Tampico, se va a Veracruz, se va a Puebla y abre un sistema bancario en lugar de un solo banco. Y ahí empiezan los billetes a salir. La gente tenía reticencia en esto de recibir billetes porque decían, pues es un papel, ¿cómo lo voy a recibir? Yo quiero mi moneda de plata. Mira, si te vas al sucursal de banco, ¿por qué me he de ir yo a un lugar? ¿Qué beneficio me trae el papel a mí? Si traes 5 pesos, en lugar de tener 5 onzas de plata, pues tienes un papel y cargas menos. Si son 100 onzas de plata, espérate. 100 onzas de plata, pues yo cómo voy, a mí quién me dice quién me garantiza que me las van a dar. De esa manera empieza a hacerse un baile, una danza entre el papel moneda y la confianza popular, hasta que finalmente y eventualmente se acepta el billete de banco. Si tú ves las siguientes imágenes que vamos a mostrar, aparecen imágenes de billetes. En este billete que aparece, que es del Banco de Nuevo León, es de 1 peso y es del año de 1892. El primer banco que se establece aquí
es el Banco Nacional de México en enero 1 de 1890, y este banco ya no existe, estaba sobre la calle de Doctor Mier, que ahora es Padre Mier, y cuando se ensancha la calle en 1930, tumban la fachada de la casona, etcétera. Pero el banco que siguió para establecerse fue el Banco de Londres y México también. Ese es el banco que te estoy hablando. Fue el Banco de Londres y México que también desaparece. El Banco de Nuevo León estuvo ubicado exactamente en una manzanita muy pequeña que es sobre la calle de Morelos, que era la calle del comercio, entre Parás y Emilio Carranza. Ahora hay un edificio grande de 7 u 8 pisos que tumbaron el edificio del Banco Antiguo para hacer ese edificio. Fíjate bien en el billete. El billete tiene viñetas o imágenes. La de la izquierda creo que no necesita presentación. Ese señor es Ignacio Zaragoza Seguín. Este señor no nació aquí en Nuevo León. Él nació en Texas cuando era parte de Coahuila en 1829. Tú dirás, ¿y qué está haciendo en Nuevo León? Bueno, por mucho que se lo peleen los coahuilenses, ellos en su estado incluso le llaman Coahuila de Zaragoza. Pues Zaragoza nació acá, ciertamente en Texas, cuando era parte de Coahuila, pero él no se fue a vivir a Saltillo. El señor se vino a vivir a Monterrey. Es más, el señor tomó la carrera de las armas aquí en Monterrey. Había un colegio civil y un colegio militar. El señor se fue a la milicia y ahí es donde él empieza a crecer, en 1855. Él entra ya de lleno en la Revolución de Ayutla en el 56 y ahí empiezan a tumbar a Santa Ana. Y el señor Zaragoza se queda enamorado de una pintura que estaba en el norte, en Lampazos, creo, en Sabinas, en esos dos lugares. Uno de sus compañeros de armas lo invita a pasar una temporada en su casa y él vio una pintura, Rafaela Padilla. No faltará quien llame por teléfono para decir de dónde era y corregir a olvidadizo historiador. Zaragoza, él vivía a un lado, creo que por la calle de Abasolo, por ahí en el barrio de la Catedral, edificio que todavía existe, y él se casa por poder en 1857 en la Catedral de Nosotros. Él se consideraba, yo creo que más regiomontano que coahuilense o tejano.